Listo. Entonces, este teorema nos dice, pues, que, digamos, si S es una superficie, eh, orientada y la frontera de S está orientada de forma compatible, es decir, que pues todo esto que habíamos dicho, ¿no? Que por ejemplo, si uno hace el producto cruz siguiendo la dirección de la, o si uno hace la regla de la mano derecha, pues siguiendo la dirección en la que se recorre la frontera, entonces nos da la orientación de S, por ejemplo. O que si uno camina por la curva, pues en el sentido eh, de que me dice cómo se está recorriendo la frontera, pues entonces el interior de la frontera, el interior de la curva siempre está a la mano izquierda, ¿listo? Bueno, entonces una superficie orientada y la frontera que está orientada de forma compatible, entonces la integral de superficie del rotacional de un campo F, pues de S, esto es igual a la integral sobre la frontera, perdón, sobre la frontera de S de F.ds. ¿Listo? Ese es el enunciado del teorema de Stokes. ¿Listo? Bien, listo. Donde pues esta de acá es una integral de superficie. Esta es una integral de superficie. Y esta de acá pues es una integral de línea. ¿Listo? Bien, integral de superficie y una integral de línea. Bueno. Listo, entonces hagamos algunos ejercicios, unos ejemplos, algunos ejercicios. Bueno, entonces, bueno, un ejemplo. Eh, nos piden calcular la integral del rotacional de F sobre la superficie, donde F es el siguiente campo, f de x y z es igual a xz en la primera componente, yz en la segunda componente y xy en la tercera componente. Bien, y S es la parte de la esfera eh, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4, interior al cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Listo? Bueno, y arriba del plano XY. Y arriba del plano XY. ¿Bien? Entonces, este es el ejemplo que vamos a calcular. ¿Listo? Entonces hagamos ¿ustedes me están escuchando ahí? Sí, señor, solo no se ve el tablero. Sí, es que se me desconectó el tablero. Déjenme ver. Un momento.
tenido algunos problemas de internet estos días. Un momento, déjeme ver. ¿Qué pasó aquí? Denme un minuto. Bueno. Listo, ya volví. Bueno, entonces a ver si podemos continuar. Listo. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Bueno, entonces estamos considerando este ejemplo. Listo, entonces es la integral del rotacional de f, integral de superficie del rotacional de f. El campo es xz, yz, xy. Y S es la parte de la esfera que está interior al cilindro y que está arriba del plano XY. Entonces, cómo es la gráfica de esta superficie? Entonces, algo así.
es algo así. Entonces es esfera de radio 2, ¿cierto? La esfera de radio 2. Pero no es toda la esfera, solamente una parte, y es la parte que está dentro del cilindro circular de radio 1, ¿no? Entonces acá está radio 2 y por acá adentro está el círculo de radio 1. Entonces este genera un cilindro acá. Y entonces la superficie que me están pidiendo considerar es esta partecita de la esfera. Bien, como un cascarón de la esfera, ¿no? Solamente un cascarón de la esfera. Bien, esa es la superficie que me están pidiendo considerar. Déjenme ver si les puedo mandar una imagen mejor de esto. A ver. Se las puedo mandar. Listo, ahí se las mandé. Listo, es como una partecita nomás de la esfera. Bien, entonces bueno, el caso es que pues nos están pidiendo calcular la integral de un rotacional, ¿no? Entonces cuando le piden algo así, pues es un sitio propicio para utilizar el teorema de Stokes, justamente, ¿no? Bien, ¿cuál es la ventaja del teorema de Stokes? Que el teorema de Stokes convierte esa integral de superficie en una integral de línea. Entonces yo ya ni siquiera voy a tener que parametrizar esa superficie si voy a usar el teorema de Stokes. Bien, solamente necesito parametrizar la frontera. Fíjense que la frontera es un círculo, ¿sí? La frontera es un círculo, lo único es que es un círculo pues que tiene una altura en z, es este círculo que voy a poner aquí en negro, es ese círculo, ¿no? Bien, entonces pues el teorema de Stokes me dice que esta integral, que es la que me están pidiendo calcular, esta integral es igual a la integral de línea del campo. Y entonces pues ya usando el teorema de Stokes, podemos calcular pues la integral, ¿listo? Entonces, pues, bueno, esta C es la frontera, ¿no? Esta C es la frontera de S. Entonces, parametrizamos, bueno, acá no dije las orientaciones, ¿no? Pero siempre hay que decir las orientaciones, ¿no? Tenemos acá S orientada con el normal hacia arriba. Siempre hay que decir cuál es la orientación que estamos tomando, ¿no? Es decir, acá estoy tomando el normal, siempre pues apuntando hacia arriba, ¿listo? Entonces, bueno, entonces parametrizamos la frontera de S. Fíjense que, lo repito, con el teorema de Stokes ya ni siquiera es necesario parametrizar toda la superficie, basta con parametrizar la frontera, y la frontera tiene que pues recorrerse en el sentido antihorario si la miro desde arriba. Entonces, bueno, pues hay que parametrizar ese, ¿no? Entonces, eso va a ser un círculo, pero con una cierta altura. ¿Cómo sabemos la altura? Igualando las dos superficies, ¿no? Las dos ecuaciones de la superficie. Por un lado, o bueno, no igualando, sino pues encontrando la solución, digamos, para z de las dos superficies, ¿no? Una superficie es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. La otra superficie es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Bien. Entonces, pues lo más fácil es sustituir esto, la ecuación del cilindro en la ecuación de la esfera, ¿no? Es decir, que si uno sustituye le va a quedar 1 más z cuadrado igual a 4. Es decir, z cuadrado igual a 3. Lo que quiere decir, claro, z igual a más o menos raíz de 3, ¿no? Pero acá pues tomamos la positiva por las condiciones del problema, ¿listo? Por las condiciones del problema. Entonces z es raíz de 3, raíz de 3.
¿Listo? Bien. Entonces, ya habiendo dicho eso, pues entonces uno puede ya ahora sí parametrizar. Porque fíjense que en el plano, o sea, si yo tomo esa curva de intersección, esa curva negra de intersección, fíjense que si yo la proyecto sobre el plano XY, me da el círculo de abajo. Bien, si yo la proyecto, me da el círculo de abajo. El círculo de radio 1, ¿no? Este círculo. Bien. Entonces, en el plano XY, esa curva es un círculo de radio 1. Entonces, la misma parametrización de siempre. X igual coseno de t, y igual a seno de t variando entre 0 y 2pi. T variando entre 0 y 2pi. Y lo único que me falta es decir quién es z. Pero z, pues ya vimos, es raíz de 3. Esa es la altura a la que se encuentra, digamos, la curva de intersección. La altura, de hecho, es constante ahí, siempre es 3. Entonces, el parámetro z es 3. Y la curva, entonces, de intersección tiene esta parametrización. Fíjense que esta es la orientación correcta, ¿no? Como siempre, pues esa parametrización, la usual del círculo, es la que la recorre en el sentido antihorario, si la miramos desde arriba, ¿no? Entonces, pues ya nos queda esta integral, ¿cierto? Esta es la integral entre 0 y 2pi del campo, bueno, hagámoslo bien. Bueno, ¿el campo cuál era? Era xz, yz, xy. Listo. Entonces, el campo evaluado en la parametrización. Entonces es x por z, es decir, raíz de 3 coseno de t. Yz, raíz de 3 seno de t. Y xy, que sería seno de t, coseno de t. Producto punto con el vector tangente, ¿no? A la curva, que sería la derivada, es decir, menos seno de t, coseno de t, coseno de t, y 0. Todo esto por dt. Y bueno, pues me queda la integral entre 0 y 2pi de menos raíz de 3 coseno de t por seno de t más, y me da 0, de hecho, seno de t, coseno de t. Y esta integral pues es 0. ¿Listo? Esta integral es 0. Bien. ¿Es claro hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? No, profe, todo claro. Listo. Entonces, pues, fíjense que haberlo hecho con el teorema de Stokes, en principio, es más fácil que hacerlo directamente, ¿no? Porque directamente hubiéramos tenido que parametrizar esa esfera, ese pedacito de esfera, y pues para eso, por ejemplo, pues sí, lo único sería, si uno quisiera parametrizar esa superficie, pues tendría que encontrar el valor de phi, ¿no? O sea, uno lo hace con esféricas, pero ahí teta varía entre 0 y 2pi, pero phi, el ángulo de arriba, habría que encontrar entre quién y quién varía, ¿no? Para eso, pues uno tendría que encontrar el ángulo, este ángulo, ¿no? Si uno quisiera parametrizar. Si uno quisiera parametrizar la superficie, pues tampoco es algo imposible, pero seguro que sí es más largo porque hay que ponerse a calcular este ángulo phi, es el que nos da la variación, ¿no? El máximo valor que alcanza phi, ¿no? O sea, si uno lo parametrizara en esféricas, sería como esféricas, o sea, rho que es 2, coseno de teta, seno de phi, y igual a 2, seno de teta, seno de phi, y z igual a 2 coseno de phi. Entonces sería esféricas, ¿no?
Esto es para parametrizar la superficie, ¿no? Lo único son los intervalos, ¿no? Los intervalos son los que con los que hay que tener cuidado porque teta varía entre 0 y 2pi, se no tiene problema, pero el phi sí es el que tengo que hallar. Pi valente 0 y alguien. ¿Cuál es ese alguien? Ese alguien es el valor de este ángulo. Encontrar el valor de ese ángulo. Bien. Que se lo puedo hallar, de hecho como ya hallamos que raíz de 3 es la altura, pues uno como que tendría un triángulo así, ¿no? Un triángulo donde este mide raíz de 3, este mide 2, y el ángulo, ese ángulo phi, que es el máximo valor, lo puedo hallar pues ahí, de ese triángulo. ¿Listo? Bueno, ahí lo puedo hallar. Bien, pero aún así, pues, ya ustedes, espero que se den cuenta que es un poco más difícil, ¿no? Un poco más largo. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? No, señor. Bueno, entonces, esto también, este ejercicio de hecho nos permite hacer una afirmación sobre el teorema de Stokes y es la siguiente, que de hecho les va a servir para resolver algunos de los ejercicios del taller. Y es la siguiente, y es, vamos que quiero calcular la integral de una superficie, voy a pintarlo así. Vamos que esta es una superficie S, y acá está la curva C, que es la frontera. Vemos que la superficie está orientada hacia afuera, pues como es lo usual. Pero, por otro lado, yo tengo otra superficie que tiene la misma frontera. Entonces la voy a pintar aquí abajo. Bien. Entonces tengo dos superficies. Digamos que la de abajo, esa roja, también está orientada con el normal hacia afuera. Entonces, digamos, esta roja llamémosla S1. Entonces, si la frontera de S es la misma frontera de S1, pues fíjense que pues uno puede aplicar el teorema de Stokes a ambas integrales, ¿no? Digamos, si yo quiero calcular la integral del rotacional de F a la primera superficie, pues el teorema de Stokes me dice que eso, digamos acá, C, la curva C, es igual tanto a la frontera de S, pero también a la frontera de S1. Es decir, son dos superficies que tienen la misma frontera. Entonces, el teorema de Stokes, fíjense que me dice que la integral doble sobre el rotacional, pues es igual a la integral sobre C, pues que es la frontera, de F punto de S, ¿cierto? Pero también puedo aplicar el teorema de Stokes a la superficie roja, ¿no? Entonces, la integral doble sobre la superficie roja S1 del rotacional, punto de S, es igual también a la integral sobre C de F punto de S. Entonces, pues igualando, entonces realmente lo que uno va a tener es que ambas integrales son iguales. Bien. Ambas integrales son iguales. Entonces, es una cosa que hay que tener en cuenta y es que, digamos, si dos superficies tienen la misma frontera, entonces la integral del rotacional coincide. Bien. Bien. Entonces, bueno, vamos a algunos ejercicios más. Esta parte, a ver. Bien. A ver.
Una pregunta. Dígame. Ahí, ¿cómo iría el tema de la orientación? Porque yo veo que se está orientada de manera antihoraria y pues estaría bien con ese, pero no con ese uno. Eh, con ese uno también, con ese uno también, porque ¿qué? Porque fíjese que si usted, vamos, si usted pone el muñequito a caminar, ¿sí? Eh, o sea, digamos, si usted lo pone a caminar, digamos, dentro de la curva C, la, la superficie roja también está, bueno, a ver, déjenme ver cómo explicamos esto, a ver, cómo explicamos esto de una buena manera. Eh, si digamos, sí, a ver, ¿cómo explicamos esto? O sea, la orientación en la superficie roja tiene que ser hacia abajo, ¿sí? Para que sea compatible con todo lo demás, ¿sí? Porque, sí, digamos, porque, eh, sí, digamos, si yo me olvido, digamos, olvidémonos por un momento de la superficie S, ¿listo? Pensemos solamente en la roja, solamente en la superficie roja. Digamos, esta es S1 y aquí está la, la frontera, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Es que fíjense que, que digamos, o sea, si yo hiciera, sí, o sea, digamos, si yo pongo a caminar el muñequito tiene que caminar, es, digamos, como desde adentro de la superficie, ¿sí? Sí, como desde adentro, como desde el interior de la superficie, entonces iría caminando para allá, y entonces ahí la superficie estaría a mano izquierda, ¿sí? Digamos, es como si yo lo pusiera a caminar desde, o sea, como desde el interior de la superficie, mientras que en la superficie negra, lo que debo hacer es ponerlo a caminar, pero como desde afuera, ¿sí? O sea, o sea, para que todas las orientaciones sean compatibles, la superficie roja tiene que estar con el normal hacia afuera, ¿sí? Tiene que estar con el normal hacia afuera. Bien. Eh, sí, digamos, otra manera de verlo también ¿qué? Digamos, si no pensamos en el muñequito, sino más bien en términos del vector tangente. Entonces, digamos, si yo pinto acá el vector tangente a la curva, eh, digamos, para que digamos, el normal en un punto de esta superficie, digamos, si yo miro el normal de la superficie, si yo lo llevo acá a la curva, entonces el normal de la superficie, digamos, en este punto, por ejemplo, pues, tiene que apuntar hacia afuera, ¿no? Entonces, a ver, es que no me está dando esto bien, a ver. Más bien pintemos el vector aquí en un borde. Más bien. A ver, pintémoslo por acá. Digamos, tomemos perdón, tomemos este punto. Entonces, pues ahí está el tangente, ¿no? Ahí está como sigma prima de t, ¿no? Sigma prima de t. Y entonces ahí el normal de la superficie apunta hacia afuera, ¿no? Bien. Entonces, digamos, o sea, lo que tengo que tener para que la orientación sea compatible
es, digamos, sí, digamos, lo que tengo que tener acá para que la orientación sea compatible es que, digamos, al tomar un vector que apunte hacia adentro, ¿sí? Digamos, si yo tomo un vector que apunta hacia adentro de la superficie, entonces como que si hago, digamos, este vector, llamémoslo U, entonces la idea es que si yo hago U, producto cruz con sigma prima de t, que eso vaya en la dirección del normal, en la dirección del normal, ¿sí? Vaya en la dirección del normal. Entonces, digamos, este U es un vector hacia adentro de la superficie. Bien. O sea, al final todo esto es para decir que la orientación correcta cuando la superficie está hacia abajo es, o sea, siempre es hacia afuera. Digamos, si una de las superficies está apuntando hacia afuera, la otra, para que la orientación sea compatible, tiene que también el normal apuntar hacia afuera. Bien. María Camila pregunta que es como si fuera un jarrón. Catalina, ahí me estás escuchando mejor. Sí, profe, pero ¿podría por favor repetir lo último que estaba diciendo de la orientación compatible? Es que se le cortó toda la explicación de esa partecita. ¿De Lo qué último, parte? Lo último. Sí, o sea, sí, señor. listo, o sea, digamos, ¿cómo hace uno para determinar la orientación compatible? Básicamente es que si una de las superficies está orientada hacia afuera, la otra tiene que estar orientada hacia afuera también. Bien. Y es básicamente, digamos, otra forma, pues, para determinar esto de las orientaciones es que si ustedes toman un vector hacia adentro, por ejemplo, en la superficie negra, si ustedes toman un punto por acá, un vector hacia adentro, llámenlo U, bien, y un vector hacia adentro, sí, y un vector tangente, digamos, es recorrido en el sentido eh, de la, de la, super, en el que se está recorriendo la curva, entonces al hacer el producto cruz nos debe resultar el vector normal. ¿Listo? Bueno, bien. Bueno, entonces el caso es que ambas superficies tienen que estar orientadas hacia afuera. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno. Entonces, listo. Entonces, bueno, hagamos otros ejemplos de esta parte. ¿Listo? Bueno, entonces, hagamos más ejemplos. Entonces, bueno. Listo, entonces hagamos el 23, por ejemplo. Esta es la sección 8.2. ¿Listo? La sección 8.2. El 23. ¿Listo? Entonces CAF igual a el siguiente campo, x cuadrado por y más 2xy más x por j más z por el vector k
y se hace el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y S, el disco, x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Dentro del plano z igual a 0. ¿Listo? Entonces, a ver. Entonces tomamos... esto es una superficie en el plano XY. ¿Cierto? Entonces, bueno, pues aquí me dice C. Círculo de radio 1. Ese es el disco. Esta es la superficie S. ¿Cierto? Y entonces, bueno, bien, lo primero que me piden es determinar el flujo. Momento. El flujo de F hacia afuera de S. Momento. Círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 1 es el disco dentro del plano z igual a 0. Está como mal redactado. A ver, dice determinar el flujo de F hacia afuera de S, pero para mí no es tan claro qué significa hacia afuera. Porque pues, o sea, digamos en esta superficie hay una arriba y hay una abajo. Esas son las dos orientaciones. Cuando me hablan de afuera, no es tan claro para mí qué quiere decir con eso. Bueno. Vamos el flujo hacia arriba. ¿Listo? Este afuera, pues, no es tan claro qué significa afuera. ¿Quién está en esta superficie, no? Bueno, entonces, a ver, entonces, pues lo que nos están pidiendo es calcular. Bueno, acá no ni siquiera hay que usar el teorema de Stokes. Bueno, nos están pidiendo calcular la integral de superficie de el campo, ¿no? ¿Cierto? Es lo que nos está pidiendo calcular. Bien. Y pues lo que hay que hacer es parametrizar esta superficie, perdón, para pues poderla calcular, ¿no? Este ejercicio me tiene pensando, es que está como mal redactado, pero bueno, no importa. Entonces, pues a ver, ¿cómo es esto? Entonces, hay que parametrizar esta superficie, pues esta es la gráfica de una función. Incluso pues la función es 0, entonces esto es simplemente
la puedo parametrizar como x igual a x, y igual a y z igual a 0. Bien. Y fíjense que acá, pues el normal, fíjense que, si yo derivo, o sea, la parametrización, pues es phi de xy igual a x, y, 0. Y pues, fíjense que si yo calculo el normal, pues phi sub x es 1, 0, 0. Phi sub y es 0, 1, 0. Y si hacemos el producto cruz, pues el producto cruz justamente de los dos vectores coordenados, pues justamente me daba el producto cruz, como lo estoy haciendo en este orden, el producto cruz me va a dar el otro eje coordenado. Entonces este es el normal. Bien, entonces esta integral, pues de hecho, va a ser, como fíjense que como el dominio es la misma región S, o sea, el dominio de definición, pues entonces esta integral va a ser la integral doble sobre el mismo S. ¿Sí? Sobre el mismo S de el campo es x cuadrado, 2xy más x, y z producto punto con el normal que es 0, 0, 1, ¿no? Por el diferencial de área. Bien. Y esto pues me va a dar pues simplemente la integral doble sobre S, donde ese es el círculo unitario de la componente z por el diferencial de área. Bien. Ah, bueno, pero perdón, aquí realmente esto no es z, ¿no? Esto es 0. ¿Sí? ¿Por y eso es 0 porque, o sea, es el campo evaluado en la parametrización, ¿no? O sea, es el campo evaluado en x, y, 0. Bien. Entonces esta integral, pues me queda la integral doble sobre S de 0. Es decir, esto me da 0. Bien. No sé si es claro esto que dices, que quizás lo hice un poco rápido, pero no sé si quién lo hacemos otra vez, o es claro. Dice Alejandro, profe, pero en el taller el primer ejercicio también habla de que hay que calcular el flujo hacia afuera de una figura tridimensional. La figura es un cubo y tiene una parte que sobresale. Claro, pero es que fíjese que, Alejandro, que es que esa superficie es una superficie cerrada, ¿sí? La del taller, a diferencia de esta, es una superficie cerrada. Sí, es un cubo donde tiene como le quitaron como una esquina, como un cubo más chiquito en una esquina, ¿sí? Entonces ahí sí es claro qué significa afuera, ¿no? O sea, afuera es tomar el normal exterior, ¿no? Lo que pasa es que en este ejercicio, pues como que la superficie no está tan claro qué es afuera y qué es adentro de esta superficie. No sé si me explico lo que quiero decir. ¿Sí? ¿Es claro? No sé si es claro lo que estoy diciendo. No sé si quieren mirar el taller 2, ¿no? A ver, les mando la imagen, por si no lo tienen ahí a la mano. A ver, les mando la imagen, por si no la tienen ahí a la mano. Y les explico un poco lo que estoy diciendo. Es que fíjense que esta superficie del ejercicio 1 es una superficie cerrada, ¿sí? Entonces, cuando la superficie es cerrada, es decir, no tiene borde, ahí sí, claro, es claro qué significa afuera y qué significa adentro, ¿sí? Bien, entonces ahí el normal es hacia afuera, ¿no? Esa superficie es cerrada, entonces es que tiene sentido hablar de una afuera y una adentro. Bueno, listo. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿O algo que decir? No, señor. Listo, entonces dejemos ahí.
y entonces continuamos mañana. ¿Listo? La idea, bueno, antes de terminar, la idea es que entonces la próxima semana, yo mañana voy a hablar del teorema de Gauss o el teorema de la divergencia, y la idea es que la próxima semana pues nos reunamos más como para aclarar algunas dudas, hacer algunos otros ejercicios y pues también para que me pregunten cosas sobre el taller. ¿Listo? Listo, muchachos, dejemos ahí. Entonces nos vemos mañana. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe, gracias. Listo, que estén bien. Profe, una pregunta. Dime. En cuanto a los ejercicios de los que le hablé la semana pasada, de que a veces el departamento, o bueno, la mayoría de veces el departamento suele dejarlos para estudiar para el final, ¿usted de casualidad tuvo la oportunidad de preguntarles o no? No les he preguntado. Listo, profe, no hay. Listo. Listo, pues miro a ver si hablo con el coordinador. Si ha contemplado hacer algo así. Perfecto, sí, señor. Bueno, Muchas gracias, profe. chao. Hasta luego. Profe, otra cosa, una pregunta. ¿Hay alguna Dígame. posibilidad de que nos puedan mandar por correo algo, las notas de los quizzes y el taller anterior y eso? Sí, claro. Pues si quiere escríbame un correo, yo le respondo con las notas que tengo hasta ahora. Ah, bueno, listo, yo le vuelvo a mandar Listo. el correo. Igual antes del examen final, pues yo sí les tengo que entregar las notas de las notas finales, pues incluyendo el taller que les mandé hoy. Sí, yo sé, pero es que igualmente para este fin de semana tenemos que tomar una decisión como importante. Entonces, Ok, listo, sí. Escríbame un correo y yo le reenvío lo que tengo. listo, gracias. Bueno.